Bienvenidos a un nuevo episodio de Mainnovate, el podcast en donde exploramos las fronteras de la innovación en la industria minera. Les saludan sus co-hosts, Miloni Meller, Francisco Rubina y Fred Camus. Hoy, una vez más, como es la tendencia, tenemos un invitado de primera clase, Carlos Carmona. Primero que todo, Carlos, agradecerte la presencia. Muy bienvenido a Mainnovate, Súper. felices de que estés con nosotros. Y Carlos Carmona es ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile. Y en la experiencia quisimos separarlo porque traes experiencias en variados frentes y justamente ese es el propósito del episodio de hoy en el que queremos hablar de varias cosas relevantes. En experiencia en compañías mineras ya ha trabajado como jefe de turno, jefe de operaciones, planificación, control y gestión en variadas compañías como Anglo American, Codelco, Minera Diputada Las Condes, hoy actualmente de Anglo American, Minera Los Bronces también. Ha sido CEO de empresas proveedoras también como cofundador en Modular Mining Systems, empresa que hoy presta servicios en soluciones tecnológicas a la minería. CEO en el Southcon Hexagon Mining. Ha trabajado también y ha sido CEO de MIRS, implementado en Codelco. Director también de empresas y algunos organismos, por ejemplo, la Fundación Chile, que hoy tiene una tremenda participación en la industria minera, habilitando este ecosistema de innovación. Cofundador de Explora, de ENAP para nuestra audiencia, la Empresa Nacional de Petróleo, director de TOSA Global, de Corporación Alta Ley, que tiene un rol también súper relevante en la industria, y por supuesto del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, entidad que es una de las más validadas, diría yo, en términos de minería e ingeniería de minas a nivel nacional. Y actualmente Carlos Carmona ha decidido aterrizar su carrera, bueno, principalmente en el mundo de la academia, director de NetMin, director de alumni del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile y advisor estratégico de tecnologías mineras. Carlos, entonces la pregunta de cajón es, ¿le hicimos justicia a tu currículum? ¿Se nos escapó algo, algo que te gustaría destacar? Queremos saber cómo este tremendo currículum eligió en un principio aterrizar en la minería. Bueno, buen día y gracias por la invitación. Y tremendo currículum, el papel aguanta mucho, dicen. Pero en realidad, bueno, son más de 35 años en, en esta industria. Y como tú bien lo dices, en varias, en varias aristas, en varias opciones, oportunidades que se fueron dando durante mi vida profesional. Ahora, ¿por qué yo entré a estudiar ingeniería en mina y por qué me interesó la minería? Bueno, eso viene, bueno, yo fundamentalmente soy de Santiago y por alguna razón uno se da cuenta que en la región, no en la región metropolitana, pero sí en la depresión intermedia, existe mucha minería. Pues nosotros ya escuchábamos hablar de que existían fundiciones en el entorno, que estaban yacimientos gigantes como el de los Bronces, bueno, mira, la mina El Teniente. Y bueno, en los años 80 la opción de trabajar en minería era bastante interesante, como que ya se había nacionalizado el cobre en los años 70, hubo un impulso importante por generar profesionales en esta línea, y en los 80 esperando que se concretaran varios proyectos que ya estaban en exploración, en prospección, como Escondida, como Coyahuasi, que eran proyectos que iban a aparecer. Bueno, estudiar minería es escoger un estilo de vida, y eso queda bien claro cuando uno o estudiar geología, también es escoger un estilo de vida. Son como la ingeniería y la geología son como las profesiones que más se acercan a lo natural, o sea, se sale, no quiero decir que se sale de la ingeniería o se sale del cálculo y de la perfección, pero sí entusiasma en los nuevos horizontes, en poder viajar, en conocer otras regiones, que un poco fue mi caso. Yo entré a estudiar ingeniería de mina porque quería trabajar en la empresa nacional del petróleo, una empresa petrolera. Se escuchaba mucho en esos años hablar de las plataformas que se estaban construyendo en el estrecho Magallanes y ingeniería chilena, una empresa muy innovadora en la época, ENAP, que partió con las perforaciones teledirigidas, partió con las salas de control. No olvidemos que ENAP es una empresa petrolera en su época y los estándares que se manejaban en una compañía como ENAP era la ExxonMobil, Chevron, super compañía, las compañías más grandes del mundo en su época. Por ahí parte el entusiasmo de trabajar en minería y también parte el entusiasmo por la innovación tecnológica, o sea, de cómo hacer transferencia tecnológica de una compañía tan interesante como ENAP o tan interesante como las petroleras de la época a la minería rústica o a la minería convencional que estábamos viviendo en los años 80 y principios de los años 90. Entonces, una combinación entre un estilo de vida, oportunidad para crecer, innovación y el futuro de Chile. Que nosotros los que estábamos estudiando minería, tanto los colegas que estudiaban en el norte como en Santiago, la teníamos clarita que la minería venía para quedarse muy fuerte, y que realmente estos proyectos iban a hacer crecer al país y que nos iban a llevar a una posición de crecimiento económico interesante. Muchos estudian también ingeniería de mina
por ganar plata, ¿verdad? Que era como un estereotipo de la época de que se ganaba mucha plata en minería, y era cierto, ¿verdad? Y era justamente por este estilo de vida, alejado de la urbe, donde uno sacrifica tiempo, salud muchas veces, y Mm. entusiasmo muchas veces poco reconocido. Claro, sin duda, Carlos. Todos creo que elegimos de alguna forma este, como dices tú, estilo de vida, quizás un poco nómade, que tiene bastante sacrificio, pero también tiene bastantes satisfacciones. Creo que comparto contigo el hecho de estar expuestos a empresas de categoría mundial y creo que eso de alguna forma también influencia lo que uno, los estándares que uno tiene en los trabajos que realiza y también la mirada que tiene que se de alguna manera permea con lo que se está haciendo en todo el mundo en materias tan importantes como la innovación, que me imagino que de alguna manera marcó tu carrera. Y ahí me gustaría saber un poco cómo fue que Carlos, que comenzó a trabajar en ENAM, que es una empresa que tiene estándares, que tiene procedimientos, que es bastante, me imagino, rígida, a llegar a ser un gran innovador y empezar a generar tecnología e innovaciones dentro de la industria, crear empresas. ¿Cómo fue esa transformación? ¿Cómo detectaste las oportunidades? ¿Cómo empezaste a materializar estas primeras compañías que generaste? Perfecto. Bueno, eso parte en las operaciones mineras, que son los trabajos típicos del ingeniero mina de los 90. Muchos de nosotros egresamos y, bueno, algunos nos fuimos, yo partí también en temas administrativos, pasé por Codelco, en parte administrativa, pasé por Cochilco, y aprendiendo mucho de lo que se venía y de las grandes inversiones que iban a ocurrir en los años 90. Pero una vez ya la Exxon era la dueña de la disputada de Las Condes, una empresa petrolera, que tenía una inversión bastante interesante acá bueno, era dueña de los bronces, el soldado. Empieza este proceso. Cuando yo llego a la mina El Soldado, que en esos años era la mina más avanzada del mundo, o sea, la primera mina con tecnologías de punta, con control de acceso, con los vertical crater retreat, ¿ya? Con los sub-level stopping e innovación en perforación down the hole, o sea, los primeros Simba interesantes se dieron en esta mina, que era una mina modelo y muy moderna para la época y con estándares de la ExxonMobil. ExxonMobil había tenido un problema con los famosos derrames de petróleo en Alaska, entonces asumió estándares bueno, en todas sus compañías alrededor del mundo y especialmente en minería, de manera de que estos tipos de accidentes, una catástrofe ambiental que tuvo Exxon en esos años no se volviera a repetir. Entonces fue la primera compañía minera regional que implementó de alto nivel, como los NOSA, como lo que es HSEC hoy en día, en esa época se llama OIMS, ¿no? 32 elementos, donde ya en esta compañía se pensaba en el abandono de instalaciones, se pensaba en la tecnología, se hablaba de mejoramiento continuo y nos entrenaban en calidad total. Fueron varias generaciones, colegas míos, que partimos en la Exxon, con un entrenamiento muy avanzado para la época, estándares que la minería nacional los asumió como 12, 13 años después. El tema de la seguridad, el tema de la... No se hablaba de innovación, se hablaba de creatividad, ¿no? Porque esta empresa sí se metía la mano en los bolsillos en esa época, o sea, si había creatividad para mejorar los procesos operacionales, en minería subterránea sobre todo, aceptable, era bastante posible que esos proyectos se pudieran realizar. Hoy en día se llama innovación abierta eso, ¿no? Cuando las empresas mineras quieren hacer mejoras en sus procesos, en sus tecnologías, con otros nombres, con otros apellidos, esto se hacía como política de estas grandes compañías. Bueno, desde las operaciones mineras, donde nosotros como jefes de operaciones, como jefes de turno primero, o como coordinadores de turno, investigábamos y explorábamos y nos dábamos cuenta de que había que implementar tecnologías de geomecánica, que había que implementar tecnologías de perforación, de tronadura, innovar en los detonadores de la época. El soldado fue una tremenda escuela y lo logró. O sea, grandes compañías chilenas también mejoraron gracias a esta, se podría decir, hoy día dirían eso, dirían mina modelo, mina laboratorio, para hacer pilotos. Y los pilotos lo hicieron empresas que ahora son gigantes. Partieron probando este tipo de detonantes, haciendo tronaduras de más de 1 millón de toneladas, interior mina, recuperando placas. Bueno, mucha tecnología y que motivó a varias generaciones de mineros a buscar soluciones a través de los temas tecnológicos, ¿no? Hoy en día se llama transferencia tecnológica. Lo que hace bien otra industria, obviamente nosotros en minería, con buenos equipos de trabajo con una buena administración del cambio, se podría lograr. Y ahí parte todo este tema. Mi primer proyecto tecnológico importante ya fue en los bronces. Y en los bronces fue la implementación de los sistemas de gestión de flota con sistemas satelitales, que era como impensable hablar de satélites, controlando la ubicación de equipos, comunicaciones, en esa época se llamaban Master Link, que hoy en día se llama Wi-Fi, que cuesta imaginárselo porque la telemetría y las comunicaciones, si bien es cierto, son muy robustas, eran más
no tenían las capacidades que tienen en estas tecnologías de comunicación hoy en día. Claro, me imagino. Y sobre todo en entornos súper remotos, que otra complicación más. Entonces, debe haber sido casi ciencia ficción lo que estaban ustedes realizando. Pero eso fue, bueno, lo vivió Exxon y lo vivió Codelco. En paralelo. En paralelo, Codelco estaba implementando, bueno, ellos venían mucho más avanzados en diseño de sala de control y en software mineros para darle inteligencia a los procesos. ¿Ya? Pero cuando llegan estas empresas americanas, que eran empresas innovadoras, que estaban partiendo globalizándose desde Arizona, de Tucson, con Fair Dorch en esos años, que era una tremenda compañía que hoy les fue súper bien acá en Chile, porque acá en Chile nosotros tenemos mucho conocimiento en procesos mineros y tenemos muchas décadas y más de 100 años, 200 años de experiencia en minería. Ellos eso lo capturan muy bien y lo transforman en productos. Ellos patentaban, ellos registraban, cosas que no hacíamos en Chile en los años 90. Nosotros lo que nos interesaba en los años 90, innovar para producir, no para crear empresas, ¿ya? Que un tremendo, Mm. no fue un error voluntario, fue un error involuntario, que después con los años uno dice, pucha, todos estos sistemas de monitoreo en tiempo real, mucho software minero, se desarrollaron con el concepto que entregábamos los que conocíamos la minería, y la gente que sabía, la gente de la libretita, cómo mejoraron los neumáticos en Chile, cómo mejoraron las tolvas en Chile, cómo mejoraron los camiones mineros en Chile, cómo el gigantismo fue exitoso en Chile y se globalizó al resto del mundo. Mira, qué interesante, Carlos, porque mucho se habla de que este ecosistema innovador siempre se da como ejemplo al caso australiano, donde allá se genera tecnología y se exporta al mundo. Tú acá desde tu experiencia nos estás diciendo que acá eso también ocurrió de alguna forma, pero no fue capitalizado por los connacionales. Exacto, no, eso es, como te digo, fue un error involuntario. Nosotros, bueno, era un país que veníamos saliendo del subdesarrollo, y con crecimiento fuerte. Nosotros estábamos creciendo al 2%, 3% del país. La minería era muy relevante en esos años, en los 90. Y el objetivo era recuperar la inversión de estos grandes proyectos que estaban llegando a Chile y era producir. Entonces teníamos como una especie de chip libre, entre comillas, para ser creativos en la forma de hacer minería. Como te digo, estas compañías llegaron a Chile, muchas de ellas llegaron a Chile, también con su libretita, con su grabadora, y capitalizaron nuestro know-how y nuestra inventiva. Y las transformaron en productos. Para que hablar de los software mineros, los software de planificación minera, de diseño minero, todos estos proyectos, todos estos sistemas se mejoraron acá en Chile con empresas, con ingenieros chilenos, técnicos chilenos. Los contratos MARC, o sea, te puedo enumerar una cantidad de innovaciones que se hicieron en esos años y podríamos encontrar uno o dos empresas chilenas que realmente eso lo transformaron En oportunidades de en negocio. oportunidad de negocio y se exportaron. O sea, no hay más de 5 empresas o 6 empresas en Chile que hayan logrado exportar inteligencia a otros países. O sea, son muy pocas y es por eso. Y eso ocurrió durante los años 90, donde fuimos muy creativos, donde la minería creció, la inversión en minería creció mucho en Chile. Y claro, uno mira el pasado y dice, pucha, qué lamentable que no hayamos tenido esa cultura que tuvieron los australianos de patentar, de crear empresas, de emprender. Una cosa es innovar y otra cosa es emprender. Nosotros el emprendimiento, ni siquiera se hablaba de emprendimiento en los años 90 ni en los 80, se hablaba de empresarios, ¿sí? De gente que se metía la mano por bolsillo y corría un riesgo por algún negocio específico, por algún producto específico. Nosotros no. Eso lo empezamos a aprender ya en los años 2000. En los 2000, cuando ya el Estado se da cuenta también de que que a lo mejor no siempre vamos a ser exportadores de materia prima y que se nos va a acabar el cobre, se nos van a acabar las materias primas y vamos a tener que exportar lo que aprendimos durante tantas décadas. Y un poco lo que hizo NAP. Sí, Carlos, lo que tú estás mencionando es súper relevante. En el fondo, cómo podemos ser nosotros un puente entre dejar de ser exportador de materias primas y además de hacerlo, quizá mantener esa misma posición estratégica, pero también transfiriendo un valor agregado a través de nuestro know-how. Y qué interesante tu ruta que nos estás comentando ahí, Carlos, porque de alguna manera nos estás mencionando que has sido parte de un proceso de transformación. Has visto como digamos, un estado inicial ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Mencionaste que fuiste parte de la implementación y viste cómo se fueron colocando en la industria minera algunos estándares de calidad, por sobre todo. Y esto apalancado también de saber aprovechar algunas oportunidades. Entonces, se dieron de alguna manera las condiciones para que Carlos Carmona pudiera ser parte de este proceso de transformación y de este ecosistema de innovación.
Y en ese contexto, Carlos, yo creo que toma harta relevancia que basado en tu experiencia, y ¿cómo ves tú este papel de la innovación actualmente en la minería, ya llevándola al presente? ¿Mm? Llevémosla a 2024, quizás pensando en 2030, en un entorno que, por ejemplo, hoy tiene otras metas, que está pensando Correcto. en temas de, por ejemplo, descarbonización, net cero, llevar la industria hacia una, bueno, estamos hablando de una industria 4.0, ya muchos autores y 5.0. muchas empresas están pensando incluso en la minería 5.0, donde la persona se está colocando como el centro de esta minería, llevar el razonamiento de vuelta hacia el negocio. Bueno, a mí me tocó esta especie de transformación tecnológica en la minería y por eso después me fui con empresas tecnológicas. Yo fui me siento uno de los primeros ingenieros de mina que llegó a liderar empresas tecnológicas para la minería, entre eso empresas de robótica, empresas de comunicación, que es un campo laboral súper interesante para los ingenieros de mina, ingenieros que les gusta la tecnología y que además hoy en día no tienen problema en manejar la tecnología y en aplicarla. Bueno, viví la época del gigantismo, viví la época de la teleoperación, viví la época de la automatización, de la robótica, los camiones autónomos, proyectos que eran impensables en su época y que el gran obstáculo era convencer a los tomadores de decisiones en esos años de las empresas mineras, empresas productoras, que el foco no es generar tecnología, sino que generar rentabilidad en base a la explotación de algún producto con valor agregado. A lo que estamos viviendo hoy en día, o sea, yo creo que la época de la innovación, la época del emprendimiento, ya tenemos lecciones aprendidas, éxito y fracaso, donde ya hay una casta, se podría decir, de innovadores y emprendedores, o inventores y emprendedores que se la están jugando, y que existen también los mecanismos y existen también la institucionalidad del estatal que permite estas relaciones públicas-privadas para que el emprendedor e innovador pueda jugársela, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, la gente que la ha pasado mal con el emprendimiento no se dan por vencidos. Y a lo que estamos, bueno, la minería 4.0 nosotros la vivimos y fue forzada por la pandemia, se tomaron decisiones que se adelantaron casi 10 años en teleoperar, en telecomandar, en generar salas de control en las ciudades, en sacar a la gente de la línea de fuego, en tomar decisiones, en cambiar la forma de hacer minería, no los procesos siguen siendo los mismos, las tecnologías son las que van cambiando, Ujú. y administraciones, organizaciones como estrategias de transformación digital, que ya existen organizaciones, así como existieron organizaciones TI en su época, ahora estrategias de ciberseguridad con organizaciones que son de acuerdo a los tiempos, y bueno, lo que estamos viviendo hoy en día con la minería ya 5.0, ya que se habla mucho de eso, de la minería 5.0, donde yo ya estamos pensando justamente en las personas, en la sustentabilidad, en el calentamiento global. Estamos convencidos de que son las tecnologías las que nos van a ayudar a superar todos estos escaños que nos probleman, que la minería extractivista, que la minería contaminante. Las tecnologías son las que nos van a permitir solucionar los grandes proyectos que se vienen a futuro, están pensados y equilibrados fundamentalmente por las innovaciones tecnológicas, no tanto por las tecnologías probadas. O sea, hay muchos desafíos que se nos vienen hoy en día y esta gente, bueno, obviamente esta gente hay que prepararla. No sé si vamos a llegar a ser grandes exportadores de tecnología en el mediano plazo, ¿no? Porque todavía tenemos recursos mineros y tenemos bastantes. O sea, hoy en día el litio, hoy en día el cobre, las grandes reservas de la mina de los bronces. Las tecnologías también están permitiendo explotar yacimientos que antes eran muy poco rentables, con leyes de corte muy bajas. Los procesos planta ya no son los que de hace 10, 15 años. Hay mucha innovación que no es rimbombante y que no se ve, que pasa mucho por la ingeniería y que ha permitido rentabilizar proyectos que a lo mejor 5 o 6 años atrás eran imposibles. El precio del cobre va a la subida, nos vamos a tener que preocupar de producir, ¿ya? De producir, de recuperar niveles de producción importantes, pues todos esos niveles de producción importantes hoy en día nos van a permitir capitalizar proyectos, ¿ya? Hoy en día también las compañías han aprendido que en base a royalty, en base a impuestos, en base a una serie de políticas públicas que han sido bastante novedosas y bastante resistidas en un principio, van a ayudar a que este país pueda seguir creciendo y obviamente confiando cada vez más en la clase emprendedora y innovadora. Las barreras de entrada son las que nos van a complicar, ¿ya? Porque hoy en día los grandes productores de tecnología ya no son 30 ni 40, son 4 o 5 que se fueron comprando entre ellos y obviamente ellos generan una especie de barrera de entrada a los más pequeños o a los locales, ¿ah? Con los temas
propiedad intelectual, con los temas de confidencialidad, cuesta mucho que un emprendedor realmente pueda hacer cosas en una empresa minera. Y ahí, bueno, están estas organizaciones, están estas instituciones que apoyan y que permiten encontrar estos patios de prueba. Si te preguntas cómo descubriste Midnight, seguro alguien en LinkedIn, Instagram o YouTube lo compartió. Y esa es la magia. Crecemos gracias a ustedes, compartiendo y hablando sobre nosotros. Si un episodio o Reels te inspiró, pasa la voz. Y si te gusta lo que hacemos, no olvides, suscríbete y síguenos. Eso nos ayuda enormemente a difundir el conocimiento a nuestra comunidad minera. Oye, Carlos, tú, bueno, mencionaste varias cosas, pero me gustaría tomar ese último punto que creo que se ha repetido ya en 3 ocasiones, que tiene que ver con estas fundaciones o organismos que están puestos ahí para un poco ayudar a institucionalizar, quizás formar, quizás entregar como lineamientos de cómo generar tecnología y cómo generar conocimiento sobre todo, para poder generar estas innovaciones, que tiene que ver con justamente empresas o organismos en los que tú has trabajado, que es Fundación Chile y Explora, que de alguna manera vienen un poco a llenar este gap, en poder generar estos conocimientos y este marco, podríamos decir, marco orgánico para poder generar estas nuevas tecnologías o estos nuevos conocimientos y apoyarlos también a generar eso. ¿Cómo crees tú que estas instituciones han apoyado hoy en día al ecosistema innovador y qué crees que falta para que lleguemos a niveles en donde sí podamos ser exportadores de tecnología? Oh, súper, buena pregunta. A principios de los años 2010, en Chile se ocurrió la idea brillante de los clústeres, ¿no? Fue una jugada magistral, muy bien conceptualizada y muy bien defendida, ¿no? Donde participó Codelco, participó HP, Anglo American, y se generó un ecosistema muy respaldado por la industria minera, o sea, y eso con organizaciones, ¿eh? Dentro de las mineras, responsabilidad dentro de las mineras, con roles que permitieron hacer bastantes cosas en las empresas mineras, porque estaban muy comprometidas las compañías mineras en activar esta modalidad de los clústeres. Lamentablemente el clúster lo matan, ¿eh? Lo matan en el sentido de que los directivos, ¿eh? Con este afán de estar en el core del negocio, de que era producir cobre, plata, oro, se salen del clúster. Y ahí está la tremenda oportunidad que tuvo Fundación Chile. Fundación Chile acoge el clúster, acoge las ideas y acoge a muchos profesionales que salen de las mineras, porque no quiero mencionar algunas de las mineras que cerraron áreas de innovación que eran internas, que eran muy potentes y muy power y que tenían bastantes años. Bueno, muchos de estos profesionales se fueron a Fundación Chile y se crearon estas ideas, se renacen estas ideas, pero con un respaldo ya no tan minero, sino que más, yo quiero decir, más civil, más de las personas que empiezan a entender la minería, ya no como el extractivismo, la contaminación, sino que como la oportunidad de crecimiento económico del país y la generación de empleabilidad. Surge bueno, Expande, Interop, mucho apoyo para Alta Ley, y ya se cree el cuento, no solamente de gente relacionada directamente con la minería, ¿no? Sino que se cree el cuento de país minero, Sí. y de que hay que exportar tecnología, de que hay que crear innovación, de que hay que tener empresas de clase mundial, de que puedan salir de Chile, no solo 4 o 5, que es lo que está ocurriendo hoy en día, donde sí fuimos exitosos por muchas décadas fue en exportar ingeniería de mina, ¿no? O sea, ya sería las empresas de ingeniería de minas chilenas les fue muy bien saliendo de Chile, pero no en caso de productos, software y cosas por el estilo que sí los americanos, los australianos, los sudafricanos lo han hecho súper bien. Estas organizaciones formaron un ecosistema, ¿ya? Dieron el espacio Sí. para que se formaran fundaciones, por ejemplo, fundaciones de tecnología, fundaciones de innovación. De hecho, ahí, Carlos, me toca justo una fibra, porque como bien dice, los clústeres de alguna manera trajeron profesionales diversos porque eran necesarios para generar innovación en las compañías mineras. Yo justamente fui uno de esos profesionales. Yo de formación soy ingeniero comercial y llegué directamente a generar innovación a Minera Escondida de BHP en el marco de los proyectos clúster. Y de hecho uno de los proyectos que me tocó apoyar fue justamente una de tus empresas, de Mills, donde estábamos generando una innovación del brazo robótico para el cambio de los tomen en los molinos SAC. Así que efectivamente me tocó vivir esa historia que estás relatando ahora bien de cerca. Y efectivamente fue un semillero de innovaciones, de prueba, como bien hablabas tú al inicio también, conectando con estas minas o operaciones piloto que se están realizando. Fue una especie de generar eso en la gran minería, con, como bien dices tú, algunos resultados bien
mixto, ¿Mm? podríamos decir, algunas cosas muy exitosas, otras que no. Lo bueno es que efectivamente fue rescatado por Fundación Chile y de ahí se le dio una nueva mirada. Correcto. Bueno, se creó un ecosistema. Ahora uno puede hablar de un ecosistema minero, donde uno puede identificar perfectamente los centros tecnológicos, las universidades que están aportando en innovación, las organizaciones, el aporte del estatal. Tenemos ministerios hoy en día de ciencia y tecnología e innovación, que eso era impensable también. Las empresas, ¿ah? Las empresas de OEMs, ¿ah? Porque te acuerdas que estaban las OEMs y las OTEMs. Las OEMs eran las Original Equipment Manufacturing, que eran las fabricantes de equipo, y estaba la OTEM, los productores de inteligencia, de software y aplicabilidades, que hoy en día trabajan más en conjunto. Ya se busca la interoperabilidad, se busca la compatibilidad tecnológica, hay más convencimiento, se trabaja en estándares. El Instituto Nacional de Normalización hoy día está formando equipos de trabajo de manera de poder influir en la política pública y de poder sacar guías y estándares para que los emprendedores y las empresas pro- las empresas proveedoras de tecnología no tengan problema al momento de participar en alguna licitación, ¿ah? Con tecnologías que no. Lo típico de la industria convencional minera es que si las cosas no son probadas, ponen en riesgo la continuidad operacional, no ponen en riesgo el core del negocio. Entonces, todos estos mecanismos que hoy en día existen, que no existían hace 10, 15 años, claro, hoy en día apoyan mucho. O sea, los innovadores, los emprendedores, yo siempre hago diferencia entre innovador y emprendedor. ¿Ah? Hoy día sí tienen apoyo, y entienden lo que es una patente, entienden lo que es una propiedad intelectual, y gracias a estas organizaciones, porque lo primero que manejan esta organización dentro del ecosistema es cómo yo protejo mi creatividad, cómo yo protejo mi invento, cómo yo me protejo de no cometer un error, ¿eh? Que es típico y muchas veces frustra y asusta a la gente que le gusta invertir o le gusta aportar con capital para hacer crecer estas empresas. Claro. Oye, Carlos, entonces estamos hablando de que efectivamente tenemos un ecosistema Sí, que se está formando, que trae una historia larga, que tú la has ido contando desde el inicio, que Miro la está reforzando también a lo largo del tiempo. Y podemos decir que este ecosistema básicamente está siendo liderado, por supuesto, por las compañías mineras, en este rol, digamos, de posicionar a la minería chilena y mantenerse, digamos, como uno de los pioneros y los principales productores, pero a la vez también con los mejores estándares. Estándares que han sido replicados en otras compañías mineras internacionales. Este ecosistema también se va complementando, bueno, de las corporaciones, como estábamos hablando recién justamente, las que tú mencionabas recién, también el Estado de alguna manera ha habilitado algunos ministerios, como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que estamos conversando recién. Se han correcto. abierto también los centros de pilotaje para justamente ir prototipando algunas soluciones en un nivel más inicial. Y también estamos hablando de que las empresas proveedoras cada vez van apareciendo más empresas y con soluciones más sofisticadas que van fortaleciendo justamente este ecosistema. Y por último, un tema súper importante que es este marco, comillas, legal, digamos, pero que es como de la propiedad intelectual, de qué manera se puede ir patentando, de qué manera se puede ir protegiendo las ideas para que vayan tomando fuerza y vayan siendo fomentadas. Entonces, en resumidas cuentas, lo decimos que este ecosistema que estamos conversando, la verdad está bastante robusto y podríamos sacarle la foto hoy a la minería chilena. Podríamos decir que este sistema se ve más o menos sólido y promete. Bueno, el paso fundamental fue cuando esto se globalizó, uno se fuera de globalizar, ¿eh? Se globalizó de la región metropolitana, se podría decir, donde muchos piensan que no hay minería en la región metropolitana y están equivocados los nortinos. Aquí existieron 3 fundiciones, bueno, queda una todavía, grandes yacimientos mineros y gran parte de la producción de cobre, hablando de cobre, se da en esta zona, no solamente en el norte. Y muchos desconocen eso, incluso la gente de Santiago. Cuando se involucra en el norte de Chile, ¿ah? Cuando ya empieza Antofagasta a, con la academia, a forzar que muchas cosas se hagan, igual que Copiapó, en los polos mineros. Entonces se empieza a hablar ya de polos mineros, no solamente grandes polos mineros de Sudáfrica, Australia, en norte de México, Oceanía, etcétera, sino que de polos mineros en Chile, y que son súper relevantes. O sea, un polo minero como Antofagasta es muy power y tiene el apoyo de la comunidad y tiene el apoyo de las empresas mineras que están en la región. Entonces hay compromiso entre las universidades, ciencia y tecnología, con el privado en los términos productivos. Entonces, todo este ecosistema que se genera o este círculo virtuoso motiva a las nuevas generaciones de que
creerse el cuento, es importante, que no todo lo que se llegue de afuera es lo mejor, sino que nosotros también podemos tener cosas mucho mejores y llevarlas afuera. Los mecanismos existen. O sea, empresas como BHP, que están en toda Latinoamérica, que se fortaleció acá en Chile y de ahí se llevó muchos estándares a Perú y a Colombia y a Brasil, lo mismo a Anglo American. Antiguamente no se hablaba de pilotear, se hablaba de patios de prueba. Ya habían áreas que permitían eso, a mucho riesgo y con mucho desencanto muchas veces, porque siempre lo que se valora dentro de la compañía minera es cómo yo logro mejorar la producción. Y nunca le han atribuido a la innovación, y corresponde además atribuirle a la innovación que la empresa minera mejoró por eso. Están las personas primero, el entrenamiento, el compromiso de la gente a utilizar las tecnologías o adaptarse a las tecnologías. Entonces, muchas veces la gente desde adentro, desde las compañías mineras que impulsa la tecnología o que impulsa la innovación, no son muy bien valorados. O sea, no, sí al que movió la piedra, sí al que logró la mejor tronadura, sí al que logró el mejor carguillo. Porque todo, todo pasa también por las personas y obviamente las personas son las que asumen el compromiso de implementar la innovación y las nuevas tecnologías aplicadas. Claro, sin duda eso creo que en las últimas generaciones va cambiando, ya que están más expuestos a nuevas tecnologías desde el nacimiento. Hoy en día una guagua opera mejor un iPad o un iPhone que un adulto. Y también de alguna forma lo empezamos a ver en la industria minera, donde ya tenemos yacimientos enteros que están siendo destinados como patios de prueba, como bien dices tú, Carlos. Un ejemplo de ello es Lomas Lab de Glencore, donde están haciendo harta innovación y ese yacimiento ya está declarado que es para generar nuevas innovaciones y probar nuevas tecnologías, como hoy en día la electrificación de la flota, la autonomía e incluso el uso de troles. Correcto. Bueno, Glencore, un proyecto que lo arrastra hace varios años, que es el famoso Safe Work, se centralizó en la seguridad, los sistemas anticolisiones, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, muchos sistemas anticolisiones, muchos sistemas de proximidad, muchos sistemas de monitoreo en tiempo real, salas de control. O sea, hicieron un benchmarking mundial, no solamente en la industria minera, porque Glencore es bien transversal, y eso lo están capitalizando, seleccionaron a Chile, o sea, seleccionaron a Chile, en este caso Lomas Valla, y lo que ellos están haciendo, o sea, bueno, todos estamos con la descarbonización, todos estamos detrás del hidrógeno verde y estamos detrás de muchas soluciones para poder descarbonizar. Pero lo que hace Glencore es decir, esto tiene que venir de las operaciones hacia arriba, que es un poquito diferente a la transformación digital, porque la estrategia de transformación digital dice que tiene que ir de arriba hacia abajo. Glencore no, Glencore dijo, no, esto tiene que ir de abajo hacia arriba. ¿Cómo podemos no descarbonizar la mina, sino que mejorar la productividad gastando menos combustible? Y aparecen los troles que son soluciones mineras de décadas. O sea, la mina Kiruna subterránea sueca, bueno, usaba los troles para sacar a los equipos de interior mina porque se estaban asfixiando a la gente interior mina con troles. Y se dieron cuenta que los troles, bueno, si bien cierto, contaminan muy poco, mantenían mejores velocidades, más constantes y mejores costos operacionales. Pero eso viene desde muchos años. Pero a pensar, en Chile decíamos los troles, no, los troles de Valparaíso, los troles de Santiago, correcto, pasados de los años 30, pasados de moda, 20. mucha infraestructura están pasados de moda. El salto que se pega Glencore es esto no, esto yo lo voy a pilotear y es re fácil de mostrar, es muy fácil de mostrar que en tramos específicos yo puedo ser muy productivo y bajar la huella de carbono, o sea, descarbonizar operacionalmente. O sea, estoy involucrando al operador, estoy involucrando al proceso medular de mi empresa a demostrar que yo puedo, a lo mejor no me voy de una al hidrógeno verde porque es un proyecto, pero algo estoy haciendo. Y se empieza a hablar ya de la mina electrificada en la minería. Esto aplica a rasgos y a subterránea. En subterránea, caso Teniente, bueno, fundamentalmente Teniente, donde se han hecho bastantes pruebas y algunas minas peruanas, las baterías, que también no son de ahora, eso es muy antiguo, o sea, de tener LHD, equipos de carguillo y transporte subterráneo con batería. Bueno, siempre el problema fue que el diésel es mucho más, me da más autonomía operacional, y las baterías no. Entonces, ¿cómo yo reemplazo las baterías? ¿Cómo yo cambio una batería? Yo no puedo andar con camionetas con baterías. O sea, era operacional, prácticamente era inviable. Hoy en día no. Porque acá ya aparecen compañías como Sambris, como Epiroc, como Azu, Caterpillar, que ese problema lo tienen clarito. ¿Ya? Y ellos entienden, están compitiendo en esa vía, de que los equipos eléctricos tienen que ser realidad interior mina. Bajo los costos operacionales. Le doy seguridad a las personas. Hoy día la gente no está dispuesta a trabajar en lugares contaminados.
los sistemas de ventilación, son mucho más sofisticados hoy en día. O sea, hay una cadena de valor súper interesante en minas subterráneas en la electrificación. No solamente electromovilidad, que también la electromovilidad, eso sí ha sido innovador, la electromovilidad, porque cambiar flotas de buses, invertir, porque eso es meterse la mano al bolsillo. O sea, es decir, yo como compañía minera estoy dispuesto a meterme la mano al bolsillo, voy a cambiar la flota. Y lo hicieron, y lo lograron, pero ahora en la mina son los grandes proveedores los que están convenciendo de que sus innovaciones y sus mejoras en sus productos están en la vía de la descarbonización. Entonces uno se saca el sombrero con Glencore y con AMSA, porque AMSA también entró en la misma dinámica. En la última la declaración que hace AMSA, donde están los pilares de su estrategia, mencionaron los troles. Entonces, los troles. E incluso lograr la disminución del 50% de sus emisiones en el 2030. Bueno, eso es el tremendo desafío. Lo declararon en Antofagasta y lo declararon en Santiago. Bueno, y además en Chile también se dan condiciones de ventaja competitivas o comparativas con el resto de las naciones, y sobre todo en el norte de Chile, donde está ubicada la gran minería, que tenemos acceso a la mayor radiación en el mundo, lo que permite la generación solar mucho más efectiva que en cualquier otra locación del planeta. Y eso hoy en día la industria minera también ha sabido capitalizarlo y ha sido, yo diría, un referente en cuanto a la generación de energía. Hoy en día la mayoría de las grandes operaciones mineras, toda su energía es renovable y proviene de esta fuente. Es cosa de, en un viaje, a mí me llamó mucho la atención, uno de mis últimos viajes a la zona norte del país, mirando por la ventana del avión, se ve lleno de campos de fotovoltaicos que están tomando esta energía, están capitalizando este cambio y también están siendo referentes al resto de la industria. Y ahora creo que el siguiente paso, como bien dices tú, Carlos, es generar estos campos de batería, quizás, para poder tomar ese excedente de energía y poder utilizarlo durante la noche, ya que ese es el gran problema de la industria fotovoltaica, que tiene estos pics durante el día y por supuesto en la noche no genera, pero tenemos la potencialidad de poder capturar estos excedentes durante el día y entregarlos durante la noche. Creo que ese es el siguiente paso en esta evolución. Y sin duda la minería va a tener un rol ahí fundamental. Correcto, ¿no? Y el otro paso es almacenamiento. Tenemos que tener la capacidad de almacenamiento y eso nos va a... Bueno, muchos proyectos no se pensaron así, pero esa va a ser va a tener que aparecer la empresa que permita, que nos ayude a almacenar. Y con eso vamos a tener un tremendo salto en todo nuestro emprendimiento en el norte. Sin duda, y bueno, ya tenemos dos de esas grandes empresas ubicadas en Chile. Ya ha salido en la prensa en los últimos días el caso de BYD, que tiene, yo diría, la tecnología más innovadora de batería, que son baterías mediante hojas, que tiene ahí algún pequeño conflicto con el Estado en cuanto a dónde ubican sus instalaciones y cumplir sus desafíos de producción en el 2025. Y también tenemos la presencia ya de Tesla a través de, más bien con la venta de automóviles, pero también sabemos que Tesla es uno de los grandes productores junto con BYD de baterías en el mundo. Y además tenemos nuevamente condiciones súper favorables en Chile, que somos uno de los principales productores de litio, ya que somos integrantes principales del famoso triángulo de litio, donde están ubicadas las mayores reservas de litio del planeta, junto con Australia y China. Entonces tenemos estos como todos los elementos en nuestra tierra, tenemos todas las condiciones alineadas y siento que nos falta. Y ahí quizás, Carlos, tú puedes tener una idea, ya con toda tu experiencia, con haber estado tanto en la industria privada, tanto en el gobierno, tanto trabajando como asesor. Quizás tú tienes esa pieza o tienes una idea de la pieza faltante para que todas estas condiciones que ya tenemos de forma natural podamos explotarla y podamos llegar a la industria al siguiente nivel. Bueno, lo primero es la difusión de esto, de lo que tú dices, pues hay que difundirlo. Y a algunos les molesta cuando la gente habla cosas que todos sabemos, pero en realidad los que todos sabemos somos los que estamos metidos en el nicho. Pero hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, en la medida que uno no se trata de traer inversionistas de afuera ni traer inventivas de afuera, se puede, pero que la traigan la gente que está relacionada directamente con estos temas. Antofagasta va a ser la región nortina, va a ser la que va a encontrar las mejores soluciones para estos proyectos. Hoy en día estamos en otra fase, una fase más de negociación, fases de decantación de decisiones que ya se han tomado. Para algunas son buenas, para otras son malas,
Pero lo importante es que tenemos la materia prima, o sea, tenemos los recursos, tenemos la gente, tenemos las universidades y tenemos las organizaciones. Entonces todo pasa por difundir, ¿ah? Difundir y educar a la gente y de creernos el cuento, ¿ah? Y buscar soluciones, ¿ah? Tanto en los métodos de explotación como en los métodos de negociación y las innovaciones que nos van a permitir obviamente ser más productivos. Y para eso hay que motivar. Hay expertos en todo el mundo para estos temas, ¿ya? Pero no tienen la cancha. Nosotros somos los campeones mundiales de la minería, ¿no? Y nos cuesta creernos el cuento. Cuando uno sale de Chile y va a otros países a hablar de minería, te escuchan. Te escuchan. Tú hablas de teniente, hablas de escondida y hablas de las dimensiones de nuestros Exacto. yacimientos o las condiciones que se operan nuestros yacimientos. Nosotros somos un país acostumbrado a la minería compleja, a la minería de altura, a la minería peligrosa, complicada, subterránea. Estamos al estallido. O sea, operar en esas condiciones y ser productivo en esas condiciones nos da un world class mundial. O sea, no hay ingeniero de mina o técnico minero o gente que sepa minería que no le vaya muy bien en nuestros países, en estos temas. Por eso nos buscan. Ahora, muchos no quieren salir de Chile porque ¿quién quiere salir de la creme, Exactamente. de la minería? Innovar, Exactamente. Es de alguna correcto, manera un sello, correcto. ¿no? ¿No, Carlos? O Que sea, se va pasando desde acá en la yo lo minería de viví, o Chile, sea, yo como ingeniero basado en estos mina estándares, pude optar a estas posiciones en estas compañías que las trajimos a Chile, las globalizamos desde Chile, mejoramos los productos acá. Y bueno, muchas veces el chileno le cree por un tema también formativo, le cree mucho a lo que llega de afuera. Pero como les expliqué en un principio, muchas cosas que se hicieron con empresas transnacionales acá en Chile se lograron en nuestros patios de prueba y con nuestra gente. Que no nos ocurra lo mismo, por ahí va. Con políticas públicas como corresponden, con el apalancamiento como corresponde, y seguir diciendo que esto es bueno, ¿no? Porque eso, decir que esto es bueno, también cambia la mentalidad de la gente. Muchos mineros actuales a veces no quieren estudiar minería porque la minería contamina, es extractivista, no piensan que la minería es la que va a solucionar no sé si el problema, pero sí es la solución, ¿no? De lo que se nos viene. O sea, no me atrevo a decir que sea el problema, ¿eh? Porque a lo mejor fueron cosas involuntarias. Pero meterle en la cabeza a la gente de que la minería no es buena, no. Hay que decir, la minería es buena y nos va a solucionar un montón de problemas, no solamente a Chile, sino que al resto del planeta. Somos súper importantes para el planeta hoy en día. Como país, tú lo dijiste súper bien, las reservas de litio que tenemos son impresionantes, las reservas de cobre que tenemos son impresionantes. La capacidad logística que tiene Chile es muy buena, la capacidad profesional es muy buena, la apuesta, el foco que le está poniendo Chile a estos temas es muy buena, es muy innovador. Perú, que está en una fase 15, 20 años detrás de nosotros, nos está copiando todo. ¿Ah? Ellos son yacimientos nuevos, ¿ah? Pero ya tienen su clúster. ¿Ah? A nosotros nos costó mucho llegar al clúster, ¿ah? Nos costó mucho llegar a lograr estas organizaciones públicas, privadas, con convencimiento, con gente muy joven empujando estos temas. Los peruanos lo van a lograr más rápido porque tienen el ejemplo que tuvimos nosotros. Ellos tienen clarito cuáles fueron las barreras de entrada que tuvimos. claro. Claro, se la pasaron muy mal las empresas chilenas. Mira, el otro problema que estaban teniendo los emprendedores de los años 90, 2000, cuando tenían una muy buena idea, ¿ah? Ellos también pensaban que los compraran. Era como otra mentalidad. O sea, no sé si Silicon Valley nos hizo súper mal porque muchos ingenieros jóvenes, emprendedores innovadores, querían crear una empresa para venderla. No para hacerla crecer, no para propagarla, no para salir de Chile. Entonces también eso había que cambiarlo. Y Corfo tampoco tenía claridad, porque Corfo empuja mucho y apoya bastante, pero no pone claridad en esos puntos. O sea, tú tienes que innovar Claro. y crecer para salir de Chile y para jugártela, salir al laberinto. Pero no para vender la empresa en un mes, pues en 2 meses, que te compren la idea, que te descubran. Exacto. Bueno, yo Sí. cuando conocí Silicon Valley me di cuenta que había gente que se hacía millonaria con una aplicación. Yo no creía en eso. O sea, habían compañías que presentaron un motor y necesitaban $500,000 para un motor. Yo no como ingeniero, un motor. Pero aparecía otra empresa con un software para, no sé, para rescatar perritos y necesitaban $50,000 y iban a generar $8 millones en un mes. Entonces, y era verdad, porque se daba, o sea, eso existe. Entonces, todas esas cosas cuesta equilibrarlas. Oye, Carlos, entonces tú estás dejando un mensaje súper potente que quisiéramos recoger ahora para ir resumiendo lo que hemos conversado, que es, vamos a necesitar más minería y mejor minería. Y creemos que esa ya es una frase que vamos dejando acá como sello en nuestro podcast. Y justamente el mensaje que te estás entregando de cierre es parte estructural de nuestra visión como espacio de comunicación. Difundir que podemos hacer una mejor minería, que hacemos una minería de clase mundial,
que los estándares que se están aplicando hoy afuera y que probablemente a veces son comunicados con quizás más energía que como podríamos hacerlo nosotros a nivel local. Ujú. Bueno, justamente este espacio lo hemos generado para esto. Y queremos agradecerte la verdad, Carlos, para darle fuerza a este mensaje, porque Mainovate está pensado en eso. Y expositores, invitados como tú, son los que le dan fuerza, le dan vida de alguna manera a este espacio. Así que te queremos agradecer enormemente la presencia, Carlos. Para nuestra audiencia hemos conversado, la verdad, de la historia de la innovación prácticamente en la minería, el viaje completo con uno de los protagonistas, con el que lleva la jineta, yo diría, una jineta bien importante en esta transición hacia una minería que le queremos llamar ahora con un cierre más virtuoso, positivo, buena minería y de clase mundial. Carlos, no sé si quieres dejar algún mensaje, aliento a nuestra audiencia, algún mensaje de cierre que quieras dejarnos. No, perfecto. Bueno, qué más que decirle, agradecerle que me hayan dado este espacio. Me gusta hablar de la minería, creo mucho en esta industria, la defiendo mucho y bueno, también la transparento y puedo ser crítico, que un poco le advertí. No se me dio la opción de ser crítico en la forma que se ha hecho minería, todo lo contrario, y que se animen a emprender y a innovar en la industria minera. Existen los canales, ¿eh? Estos canales no existían hace 10 años o 15 años, era muy difícil hacer innovación en minería. Hoy en día existen los canales, hay que explotarlo, hay que atreverse, hay que jugársela, hay que seguir hasta el final, hay que salir de Chile, ¿eh? Hay que salir a jugar afuera y ganar afuera también, y es la oportunidad que nos va a dar esta industria. O sea, no hay cosa, o sea, no hay, a ver, no hay industria que le meta más recursos a la tecnología, a la innovación tecnológica que la minería. Pero hay que convencerlo. Es la industria más importante de nuestro país. Dependemos de ella hoy en día. Están impulsando la electromovilidad, impulsaron la electrificación, la minería sin agua. Yo creo que un chiste hace unos años atrás, minería sin agua, que es lo que es. Chile hace minería sin agua. ¿Ah? Tiene la minería sin relás, está más difícil, pero lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. O sea, cosas que eran impensables, que son soñadoras, Chile lo va a hacer. Lo estamos haciendo. O sea, gracias al empuje innovador de ustedes, de nuestra gente, de los más jóvenes, de los touch, de los analógicos, de los digitales. Yo fui analógico, del cable a lo digital, que también es un tema súper interesante. Bueno, muchas gracias, Carlos, por haber estado acá. De verdad, tremenda invitación, tremenda trayectoria y sin duda esta historia de innovación en la minería chilena no solamente, ni siquiera ha empezado. Yo creo que tiene mucho potencial a futuro, así que invitamos a todos, a toda nuestra audiencia a seguirlo de cerca. Y también, si te gustó este episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales, menciónanos para compartirlo en las nuestras, suscríbete en tu plataforma favorita y déjanos comentarios para saber cómo seguir mejorando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Mainovate.